presento, mi nombre es Jorge Valdebenito, soy referente nacional del programa de enfermedades de Chagas del Ministerio de Salud, y nos acompaña el doctor Carlos Echeverría, cardiólogo del Hospital La Serena y asesor en temas de enfermedad cardiológica en pacientes con infección por T-cruzi del Ministerio de Salud. El programa nacional es sumamente relevante que los cardiólogos del país y que pertenecen a la sociedad conozcan la principal patología sintomática de los pacientes crónicos, que es la cardiopatía chagásica. Para hacer un poco de refrescar la memoria, voy a compartir una pequeña presentación que habla sobre generalidades de la enfermedad de Chagas. Vamos a dar la presentación. Ahí está. Bueno, nuevamente, Jorge Valdebenito, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Bueno, la enfermedad de Chagas es la principal enfermedad parasitaria del país, es una enfermedad sistémica, y ahí es muy importante porque hay que relevar nuevamente la enfermedad de Chagas porque existen parásitos en Chile, y esta enfermedad, por el total de número de casos y la cronicidad que tiene, es la principal parasitosis a nivel nacional. Su agente biológico es el Trypanosoma cruzi, y es crónica en inmunocompetente y oportunista en inmunocomprometido. Nosotros hemos visto bastantes casos de pacientes inmunocomprometidos, VIH o cáncer, que hacen Chagas agudo en los momentos de inmunosupresión. Las vías de transmisión están las vías de transmisión clásicas que nosotros aprendimos en la universidad y en el posgrado, que es la vía vectorial. Chile tiene una condición específica de frente a eso, hay interrupción de la transmisión vectorial. Eso significa que el vector está controlado y no está dentro de la vivienda, por lo tanto está controlada esta forma de transmisión. La vía de transmisión transfusional, que también es un avance en Chile desde el año 2008, se hace tamizaje a toda la sangre donada frente a distintos microorganismos. Uno de esos es el Trypanosoma cruzi, por lo tanto tampoco tenemos esta vía de transmisión. Transmisión oral, que ha ocurrido solo en algunos brotes en países más hacia el norte, en Colombia, Venezuela, Ecuador, y en Chile no ha existido este tipo de transmisión. Los accidentes de laboratorio que son muy escasos y tampoco tenemos notificación. Y dejo para el final la transmisión vertical, porque esa es la principal fuente de nuevos casos de enfermedad de Chagas en este país. Las fases de la enfermedad de Chagas, generalmente hay una etapa aguda, que es completamente asintomático en los casos congénitos. La etapa aguda se asocia mucho a la transmisión vectorial. Como nosotros no la tenemos, la única forma de verla es a través de la transmisión transplacentaria. La etapa crónica asintomática, que aquí está alrededor de gran parte de los pacientes que tenemos nosotros en el país están en esta condición. Podemos ver que aparecen muchos casos de donadores de sangre que están en la etapa sintomática, alrededor del 50 al 80% de los casos están en esta etapa, y la etapa crónica sintomática, que tiene distintos compromisos de órganos, frecuentemente el corazón, la parte digestiva y neurológica, y el 70% de los casos evolucionan a esta etapa a lo largo de la vida. Un paciente que se infecta de forma transplacentaria en Chile, alrededor de los 40, 50 años, está presentando síntomas, y dentro de los principales síntomas es la cardiopatía chagásica la principal, y por eso es tan importante que los profesionales que están dentro de la sociedad de cardiología sepan sobre cardiopatía chagásica. Bueno, y está la reactivación, que ya lo comentamos, en paciente inmunodeficiente. La OMS calificó la enfermedad de Chagas como una enfermedad desatendida, ¿sí? Desatendida por varios temas. Falta de trabajo o de política sanitaria, falta de compromiso de la industria farmacéutica. Es una enfermedad que estuvo muy asociada a los pobres y a zonas rurales. Se calcula que alrededor de 10 millones de personas tienen enfermedad de Chagas entre el sur de Estados Unidos y el sur de Chile y Argentina. La enfermedad de Chagas es la tripanosomiasis americana, por lo tanto afecta a este continente. 60 millones de personas están en riesgo, 200.000 nuevos casos al año, alrededor de 20.000 muertes, y esto es lo importante, que 2 millones de mujeres en edad fértil tienen la enfermedad, por lo tanto pueden seguir perpetuando esta infección por este parásito. Otra cosa muy relevante es, como se ve aquí en la imagen, es que el Chagas se ha ido globalizando. En la medida que los infectados viajan a otros lugares, se llevan con ellos la enfermedad y hacen que los países tengan que responder desde el punto de vista sanitario. Estos son los números, los casos y la tasa de incidencia de enfermedad de Chagas en Chile en un periodo entre el 2012 al 2021. Ustedes pueden ver que ha existido un alza tanto en el número de casos como en la incidencia hasta los años de la pandemia.
En el 2021 ya estamos retomando las acciones. Se ve una alza de 2015 en adelante porque Chile se está llevando una estrategia nacional de tamizaje en las gestantes y que más adelante vamos a hablar cuál es la importancia de la evaluación cardiológica en las mujeres embarazadas. Les puedo mostrar acá también el número total y la tasa estandarizada por región. Ustedes pueden ver que el número total de casos son alrededor de 1.200, 1.500 casos cada año. Las regiones del norte, obviamente, por el antecedente de transmisión vectorial, son el mayor número de casos, tienen el mayor número de casos a nivel nacional. Ahí, Antofagasta, Atacama y Coquimbo tienen alrededor del 70% de los casos nacionales. Ahí es donde de los profesionales de cardiología deben estar muy atentos a la infección por Teclusi. También les quiero mostrar ahí que entre el Maule y la región de Magallanes, poco a poco, alrededor, en los últimos años, hemos encontrado casos de pacientes que migran a esas regiones, tanto de países de Latinoamérica como personas que habitaron el norte de Chile hace por lo menos 10 años y que van a vivir hacia el sur. También se implementa el tamizaje de la embarazada y hemos encontrado todos los años pacientes con Chagas o infección por Teclusi en estas regiones. Esta es la evolución, también un mapa que muestra los números de casos por región. Aquí es muy importante ver que todas las regiones por lo menos han tenido un caso en los últimos años. Esto también refleja un poco la importancia de evaluar la enfermedad de Chagas como un problema o un problema de salud pública a nivel nacional. No solo pensarlo en el norte del país, sino que ya es un problema nacional. Aquí está el número de casos por Chagas según sexo entre el periodo del 2012 al 2022, 10 años de vigilancia, y ustedes pueden ver que el número de mujeres, que es el color azul más fuerte, es siempre superior en todos los periodos al de hombres, que es el color celeste. Y se evidencia mucho el cambio a partir del año 2015. Quiero mencionar que desde el año 2015 Chile lleva una estrategia de tamizaje en embarazada, por lo tanto, la búsqueda activa se realiza en mujeres, y por eso el gráfico se muestra de esta manera. Y aquí un poco lo que quería mostrar aquí es que aquí se muestra un poco el tamizaje. El tamizaje, ustedes pueden ver que en la zona norte del país llegamos a una cobertura del 83%, y en el sur, desde el sur, me estoy refiriendo a los servicios de salud de entre el Maule y Magallanes, desde el año 2018 hemos avanzado a tener mayor cobertura hasta un 52% el año 2021. Esta es la estrategia. Nosotros tenemos un marco regulatorio que es la Norma General Técnica de Control y Prevención de Enfermedades de Chagas del año 2014, que estamos en un proceso de actualización. Y el desafío país es controlar la transmisión transplacentaria y proveer una atención de salud requerida a todas las personas, pero con el énfasis en la transmisión materno-infantil y en las personas de riesgo. Y es ahí donde es tan importante este tema, porque hay que, por un lado, evaluar a las gestantes que tienen infección por Teclusi y ver la evolución de la enfermedad, pero también tenemos, por un tema de justicia, evaluar a las personas crónicas, sintomáticas o crónicas asintomáticas que tienen una larga data de infección por Teclusi y ver el aspecto cardiológico, que para nosotros es muy importante. No importante no solo por el tema de calidad de vida, sino por los costos asociados a tener una patología cardíaca. Y en ese sentido, voy a dejar de compartir. Queremos como ahondar un poquito y conversar con el doctor Echeverría, que nos cuente algunas preguntas que yo tengo preparadas para que las comparta con sus colegas de la sociedad. Doctor Echeverría, le doy el saludo, no sé si te quiere decir algunas palabras antes. Hola, muy buenos días o buenas noches, de acuerdo al momento en que vean este video. A todos quiero agradecer a ti, Jorge, por la invitación, al Ministerio de Salud por la iniciativa y, por supuesto, a nuestra Sociedad Chilena de Cardiología por haberme invitado a participar y a conversar de una situación como es la enfermedad de Chagas, que nos preocupa y nos interesa tanto. Muchas gracias. Sí. Mire, doctor, yo tengo preparadas algunas preguntas que son relevantes, que siempre aparecen, sobre todo en la clínica y sobre todo en las conversaciones con los profesionales médicos, que son aquellos que atienden a los pacientes. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales complicaciones cardiológicas que tienen los pacientes con infección por Teclusi? Bueno, tú lo explicaste muy bien. Una vez que un paciente o un receptor de Teclusi adquiere la enfermedad,
El curso o el devenir clínico, afortunadamente, en la mayoría de esos pacientes, aproximadamente el 70%, va a adquirir un curso que hemos llamado indeterminado o una fase crónica asintomática o sin patología cardiovascular o digestiva demostrable. Sin embargo, 25 o 30% en un plazo variable, pero pueden ser décadas, 20, 30 años, pueden manifestar o presentar algún grado de compromiso que en la mayoría de los casos, y en Chile no es una excepción, está dirigido al sistema cardiovascular. Y en ese sentido hay que recordar que la enfermedad de Chagas a nivel cardiovascular produce, podríamos llamar, 4 grandes síndromes. Un síndrome que es llamado de insuficiencia cardíaca se caracteriza porque el corazón de estos pacientes puede presentar diferentes grados de dilatación y pérdida de la función sistólica o función contráctil. Y eso se manifiesta por disnea, deterioro de la capacidad funcional, edemas, congestión pulmonar, etc. En el fondo hay un menoscabo evidente en la calidad de vida de los pacientes. Un segundo síndrome tiene que ver con la aparición de distintos grados de afectación del sistema eléctrico del corazón. Esto se afecta produciendo bloqueos de la conducción eléctrica y eso determina que muchos de estos pacientes presenten mareos, disminución de la capacidad funcional, vértigo o incluso eventos sincopales con pérdida de conciencia abrupta. En forma interesante, nosotros hemos visto que los pacientes adultos mayores que padecen de este tipo de compromiso, muchas veces con un compromiso que se produce a nivel de su estado de conciencia o capacidad cognitiva y deterioro de la capacidad cognitiva de los pacientes adultos mayores. Estos pacientes muchas veces requieren de marcapasos como tratamiento y si nosotros revisamos la norma técnica que está vigente hasta... El doctor, se cayó la señal, vamos a esperar que se reconecte. Aquí. Estamos justo escuchando lo del tema de la norma técnica. En la norma técnica refiere al implante de marcapasos y nosotros pensamos que una forma de sospechar la enfermedad es cuando el paciente es un adulto en edad media, especialmente si su procedencia está vinculada a regiones donde en nuestro país es más común la enfermedad de Chagas. Ahí nosotros tenemos por no a todos esos pacientes hacer bien. La tercera forma que la enfermedad se manifiesta es con arritmias y lamentablemente muchas de ellas son arritmias graves y que pueden producir la muerte súbita. Pacientes con cardiopatía chagásica, 2/3 de ellos fallecen de arritmias ventriculares malignas y eso Lo escuchamos, Doc. una alta tendencia a fenómenos embólicos, tanto arteriales como venosos, y eso determina la posibilidad de accidentes vasculares. Y el sustrato que nosotros vemos ahí es que son corazones dilatados, con mala función sistólica y muchas veces aneurismas dentro de los ventrículos, mayoritariamente apicales, en el ventrículo izquierdo, que son sitios de alojamiento de trombos que pueden ser liberados a la circulación sistémica. De manera que sospechar Chagas significa, en primer término, ¿cómo hacerlo? Bueno, primero siempre una buena historia clínica. ¿Cuál es el lugar de procedencia del paciente? ¿Y cuáles son los riesgos
o antecedentes familiares que él tiene, familiares directos o no tan directos de la enfermedad. Ese es el primer punto que siempre hay que tratar de recabar en la historia clínica. Y el segundo punto es que cuando nosotros tenemos ese conjunto de antecedentes y un paciente que tiene algún grado de afectación, ya sea cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, trastornos de conducción precoces, de la conducción eléctrica, arritmias ventriculares, fenómenos cardioembólicos, la serología o el diagnóstico serológico o con alguna técnica de laboratorio es lo que nos va a confirmar el diagnóstico de la enfermedad y luego tendremos que evaluar al paciente de acuerdo a cómo se presenta clínicamente. Ahí es No importante. sé si eso responde de alguna manera, Jorge, tu pregunta. Sí. O sea, a mí me queda claro que es muy importante los antecedentes epidemiológicos y geográficos de vivencia del paciente. Y lo importante también señalar y decir aquí a los profesionales que Chile cuenta con el tamizaje a nivel universal. O sea, ellos podrían pedir este examen, esta serología en cualquier lugar del país, porque tenemos el conocimiento de que por lo menos en las regiones donde hay menos pacientes con Chagas, tienen implementada la técnica, por lo menos en el hospital de referencia regional. Entonces, con una simple serología que tiene un valor casi de 5.000 pesos, podríamos adelantarnos bastante en el diagnóstico cardiológico. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los exámenes mínimos que deberíamos solicitar frente a un paciente con enfermedad de Chagas o con sospecha de cardiología, de patología cardíaca? Sí, esa es una muy buena pregunta porque también ayuda a tratar de poner en perspectiva que no se requieren grandes recursos ni una medicina muy sofisticada para acceder a exámenes que nos permiten tener una idea muy valiosa de cuál es la condición clínica basal de nuestro paciente. Y en ese sentido existen categorías de exámenes, aquellos que se han denominado de clase 1, que serían aquellos que estarían indicados como nivel inicial. Siempre frente a un paciente hay que hacer o realizar un electro con la salvedad de que al final trazado debemos solicitar que exista un monitoreo prolongado que a veces no ocurre. Doctor, se le estuvo pegando un poco. Y que son los hechasístoles ventriculares y que son marcadores de algún miocardio. Discúlpame, mi señal no es buena, ¿no? ¿Ahora? Lo que quedamos es que no se había que tomar un electrocardiograma y al parecer usted dijo con una derivación con un D2 largo, ¿no? Sí, la derivación de 2 tiene que ser prolongada, o sea, 30 segundos. Es algo que hay que solicitar porque eso nos permite registrar eventos que son esporádicos, menos frecuentes, como los hechasístoles ventriculares, y que son marcadores de afectación miocárdica en estos pacientes y muchas veces marcadores de riesgo de arritmias ventriculares, dependiendo de las características de los hechasístoles, la frecuencia, la morfología, etc. El segundo examen que debe acompañar al electrocardiograma es un ecocardiograma transtorácico, con el cual nosotros podemos evaluar la anatomía y la función del miocardio. Podemos ver los tamaños de las cavidades, las características de los aparatos valvulares, la presencia o no de aneurismas y, por supuesto, determinar la función sistólica en términos de la fracción de eyección ventricular y podemos también estimar las presiones intracardíacas en forma indirecta. Y eso nos da una idea de cuál es la condición inicial. Otros exámenes que se han nombrado derivan de esta evaluación inicial y del contexto clínico particular del paciente. La búsqueda de arritmias, el uso de ergometría, etcétera, va a depender. Yo diría que lo fundamental en la fase inicial para mí es, desde un punto de vista de los exámenes generales, siempre pedir una batería de exámenes que nos permita
conocer los factores de riesgo del paciente, si es diabético, si es un paciente con hipertensión, si se trata de un paciente portador de dislipidemia o falla renal. Y eso, asociado a un electrocardiograma y a un ecocardiograma, yo diría que es la fase inicial, por cuanto el riesgo global de ese paciente va a estar determinado no solo por estos otros factores sistémicos, sino que también por la enfermedad de Chagas. Perfecto. En ese mismo sentido, doctor, ¿cuál es la recomendación que usted que le podría dar a sus colegas respecto a la evolución clínica de un paciente que sabemos que es infectado por este parásito y que tiene daño inicial, o un paciente completamente asintomático? ¿Cuál es la recomendación de evaluación del diagnóstico cardiológico? Sí, yo te podría comentar lo que hago en la práctica clínica, basado en mi realidad asistencial en el Hospital Regional de La Serena, en donde nosotros controlamos una población de un poco más de 600 pacientes portadores de enfermedades Chagas. Yo distinguiría la siguiente situación: los pacientes a los cuales tú haces referencia, que son aquellos que están en lo que podríamos llamar la fase indeterminada de la enfermedad, que son pacientes que no tienen síntomas por definición, esos pacientes, en nuestra realidad, aproximadamente un 45% de ellos tienen sobrepeso, aproximadamente un 30% son hipertensos, aproximadamente un 25% a 20% son diabéticos, y algunos de ellos tienen también tabaquismo. Entonces, el control de los pacientes que no tienen afectación cardiovascular demostrada está determinado por el control y el manejo de los factores de riesgo asociados que tenga el paciente, porque nosotros tenemos que ver al paciente o al sujeto portador de la enfermedad como un paciente integral, en donde la prevención cardiovascular no puede dejar de lado el manejo de esas patologías en forma óptima. La enfermedad de Chagas se considera un factor de riesgo cardiovascular más en los pacientes que son portadores, de manera que nosotros tenemos que pensarlo como de manera integral. Ahora, en los pacientes que, además de tener factores de riesgo o sin tenerlos, tienen algún grado de afectación, el control clínico es variable, pero si el electrocardiograma inicial es normal, el pronóstico a 10 años de ese paciente es bastante bueno. Nosotros tenemos la posibilidad de controlarlo en forma más seguida, pero si uno tiene la posibilidad de ver a este paciente al menos una o dos veces, o sea, cada 2 años, y controlarlo es razonable siempre y cuando no hayan otros factores de riesgo asociados, el electrocardiograma sea normal. Lo que se publica es que la conversión de electrocardiograma es de aproximadamente 2 a 5% anual. O sea, el paciente que tenía un electrocardiograma normal y lo va alterando en el tiempo. Y ese es el argumento o motivo por el cual nosotros debemos seguir a estos pacientes en forma prolongada. En los pacientes que tienen daño miocárdico mínimo, el control debe ser más precoz. Nosotros lo hacemos anualmente y cada 2 años tenemos que tener un ecocardiograma de control, o cualquier paciente que hace cambios en el electrocardiograma, ya sea positivización del electrocardiograma, aparición de un nuevo bloqueo o aparición de síntomas clínicos, ese paciente requiere control precoz clínico y ecocardiográfico nuevamente. Entonces, para resumir, uno debe realizar acciones en salud en base al paciente que tiene enfrente y cuál es su riesgo global. La presencia de enfermedad, de Chagas y factores de riesgo cardiovascular asociados. Y en cuanto a la enfermedad de Chagas, lo que ayuda a tamizar mucho a los pacientes es el electrocardiograma y el eco iniciales. Si el eco y el electrocardiograma son normales, uno puede permitir más tiempo en cuanto a la evaluación, pero si el electro cambia o aparecen síntomas nuevos, eso determina una evaluación pronta con repetición de los exámenes y ver qué es lo que está pasando con esa paciente. Ahí, Doc, ¿nos podría repetir, porque en el momento aunque ahora se escucha mejor, ¿nos podría repetir cuáles son las complicaciones cardiológicas de estos pacientes? En síntesis, las complicaciones cardiovasculares son la aparición de insuficiencia cardíaca, que está determinada por dilatación del corazón y pérdida de la función contráctil, o lo que podemos nosotros determinar como fracción eyectiva ventricular izquierda o derecha, la existencia de trastornos de conducción, bloqueos de la conducción eléctrica, que muchas veces determinan la necesidad de implante de un cardiodispositivo como marcapasos,
la existencia de fenómenos de arritmias ventriculares que a veces son malignas y pueden determinar muerte súbita, y también la existencia de fenómenos cardioembólicos, ya sea de embolismo arterial o venoso, y que pueden ser producto de la mala función ventricular o aneurismas ventriculares que son bastante característicos cuando hay afectación grave en estos pacientes. Perfecto. O sea, uno podría pensar desde esa lógica que todo paciente que ingresa a, a una instalación de marcapaso debería tener una serología para Chagas si tiene antecedentes sociodemográficos de vivencia en el norte del país o en cualquier parte de Latinoamérica. Mi opinión es que un paciente que tiene el requerimiento de precoz en la vida, estamos hablando de la quinta década de la vida, de un marcapaso definitivo, debiera completarse la historia clínica en forma muy importante con su nivel de procedencia, no solamente el nivel de procedencia actual, porque hay mucha migración interna, como tú muy bien mostraste, sino especialmente sus antecedentes de dónde recibió en la infancia o en la juventud, y cuáles son los antecedentes familiares que rodean al paciente, tanto familiares directos como familiares cercanos, para enfermedades Chagas. En aquellos pacientes en que nosotros creemos que hay un contexto de riesgo, todos esos pacientes deben ser estudiados con serología, y si se demuestra que son positivos, mi recomendación es que además de la electrocardiografía que ya se ha hecho, antes de implantar un dispositivo se haga un ecocardiograma, porque a veces ocurre que el tipo de dispositivo que debemos seleccionar está determinado por el ventrículo basal del paciente. Y a veces podemos dañar, si ponemos el dispositivo inapropiado en un paciente que ya tiene un deterioro de la función ventricular basal. Y eso es lo que yo creo que sería importante destacar, ¿no?, antes de proceder con el implante de marcapaso. Perfecto, muy, muy claro, doctor. Y para finalizar, según su experiencia profesional, que ya nos ha comentado harto, ¿cuál es el mensaje o recomendación a sus colegas de cardiología frente a la enfermedad de Chagas? Una recomendación final, doctor. Bueno, yo con mucha humildad diría que la enfermedad de Chagas es una condición que está absolutamente vigente en nuestro país. Nuestro país geográficamente tiene características propias que hace que lleguemos a pensar de que hay fenómenos en salud que no nos afectan, porque de alguna manera se encuentran atenuados, porque hay un gran centralismo en cuanto a la congregación de habitantes en Chile, en la zona central, y que desde luego epidemiológicamente, como tú muy bien lo mostraste, la enfermedad de Chagas predomina en regiones del norte en forma marcada. Sin embargo, tenemos que pensar de que anualmente hay aproximadamente 150 pacientes nuevos que se diagnostican en la región metropolitana, que nuestro nivel de diagnóstico no es perfecto, que hoy día nuestro nivel de resolución diagnóstica se basa fundamentalmente en donantes espontáneos en bancos de sangre o en mujeres embarazadas cuando el tamizaje se hace en buena forma. Y hay que saber que la sospecha de la enfermedad debe estar presente siempre que nosotros nos enfrentamos a un paciente que tenga una ascendencia geográfica o familiar de riesgo, y que nosotros podemos, con un diagnóstico precoz, modificar el pronóstico del paciente cuando tenemos posibilidad de hacer un tratamiento con expectativas más efectivas, como el tratamiento tripanocida, y cuando no lo podemos hacer, por lo menos podemos mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir la posibilidad de eventos de riesgo. En mi opinión personal, y esto para terminar, yo creo que como médicos lo que tenemos que plantearnos frente a un paciente portador de enfermedad de Chagas es que tenemos una responsabilidad de al menos responder 4 preguntas frente al paciente. Una es si existe o no afectación cardiovascular, y si la existe, ¿cuál es? La segunda es si hay afectación digestiva, ya sea digestiva alta o baja. La tercera es si el paciente tiene o no indicación de tratamiento tripanocida
para el T-Cruci, y la última es cuál es el pronóstico, ya sea digestivo o cardiovascular, que ese paciente tiene. Y eso es algo que nosotros de alguna manera tenemos que tratar o intentar de responder. En la medida que nosotros tomamos más conciencia de qué pacientes tenemos al frente y qué es lo que debemos hacer, vamos a hacer una mejor medicina para nuestros pacientes chagásicos y un diagnóstico más precoz de la enfermedad. Perfecto, el mensaje muy claro, doctor. Bueno, como para finalizar, agradecemos la oportunidad de la Sociedad Chilena de Cardiología de darnos esta instancia para poder comunicarnos con el resto de profesionales del país, seguir invitando a los cardiólogos de las distintas regiones a sumarse a la estrategia de búsqueda activa de pacientes con enfermedad de Chagas. Tenemos una deuda con ellos y creemos que los canales del Ministerio de Salud y la estrategia que estamos llevando, queremos seguir sumando más cardiólogos a esta vigilancia y seguir trabajando de alguna forma nuestra meta es eliminar la enfermedad de Chagas como problema de salud pública, y creemos que Chile tiene las condiciones como para hacerlo en la medida que todos trabajemos para controlar esta enfermedad.